tal, poderosos y poderosas habitantes del planeta Black? Les doy la bienvenida. Estamos en un video nuevo para el canal. Esta vez seguimos y continuamos con más poderosos dinosaurios. Estamos en Jurassic Monster World. Aquí voy a seleccionar rápido un dino, si no me va a aparecer prácticamente el que sea. Esta vez nos está apoyando un poderoso suscriptor también, que nos apoya bastante también en el juego de Dino Squad, que es, bueno, que por ahí creo que me sacó, no sé qué pasó. Pero aquí lo tenemos, que es Nashero. Vamos a las batallas. Ahora sí, tenemos un deathmatch, así es que no va a estar tan fácil. Puede ser que sí, dependiendo. Bueno, que aparezca un poco mal. Tenía un poco de problemas de conexión, pero parece ser que ya se restauraron. Vamos a tener cuidado. Aquí es nuestro compañero. Cuando juegas de esta forma no va a ser tan complicado, debido a que una de las actualizaciones que llegaron es que ya no aparece. Que acabo de darme cuenta que está mal distribuido esto. Voy a ponerme un poco de sigilo. Tengo mal ubicado mis botones. Se pueden, creo que corregir, no lo recuerdo tan bien. Pero por aquí me acabo de dar cuenta que lo distribuí mal. Así es que lo voy a acomodar un poquito. Ahora sí, ya puedo tener acceso a todos mis controles. Continuamos por acá, vemos que está muy bien, va muy bien. Ojo aquí. Y ahora sí vamos a reventar a este dino que viene por acá. Ya lo había comentado, este es un juego bastante bueno también de dinos, en el cual también te llegas a encontrar a bastantes enemigos buenos, pero entre más dinero inviertas, más ventajas vas a tener. Así es que, bueno, si no quieres invertir dinero no te lo recomiendo tanto, ya que va a ser un poco más tardado poder subir de nivel y también poder subir aquí a los dinos o conseguir dinos buenos que te van a ayudar en batalla. Bueno, creo que me acabo de hacer daño un poquito, vamos a dar unas buenas mordidas, creo que no, mejor nos vamos y vamos a atacar. Nuestro compañero Nashero está jugando bastante bien, maravilloso, y me vienen a dar escopetazos. Creo que me están dando escopetazos, sí, no sé ni cómo me están dando escopetazos, pero tampoco veo que me estén bajando tanta vida. Como lo mencioné, creo que es por mi conexión, que me da por ahí unos tirones, y muchas veces también no era tanto por la conexión, sino que de por sí tenía algún tipo de fallo el juego. Hace tiempo que no lo traigo, hace tiempo que no lo juego, así es que puede ser que siga con alguno que otro fallo, no necesariamente por mi conexión, sino simplemente el juego a veces fallaba y daba tirones como el que acabamos de ver, en el cual te daba un poco de lag. Era parte del juego, no sé si aún siga presentando este tipo de cosas. Hubo un tiempo en el cual mejoró, ya no tenía este problema, pero puede ser que por ahora siga igual. Aquí avanzamos con nuestro poderoso estegosaurio, vamos un poco más. Tuve un sueño muy raro últimamente. Y fue que era una tortuga de estas, no de una tortuga normal, sino una tortuga de este juego, que era el dino que yo quería en este juego, lo quería conseguir, me parecía muy bueno, y bueno, lo sigo queriendo. Aún así me llama la atención el que puede copiar a los demás dinos una vez que están muertos. Creo que se llama Aracnomata, algo así, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero ese me llamó la atención. Si llegara a juntar las 14.000 cristales que aquí puedes conseguir, estaría pensando bastante bien en comprarme ese o tal vez la tortuga, que la tortuga, insisto, es uno de mis favoritos, es el que más me gustaba, y puede ser que aún si lo llegara a conseguir, sería ese más que el otro. Avanzamos un poquito por acá. Tener en cuenta que de momento estamos solamente contra jugadores bots, no hay tanto problema. Hubo un tiempo en el cual también los bots ya estaban más chetados acá, pero aquí este juego sí lo actualizaban más, solamente que a pesar de ello solía tener bastantes fallos. Aún tiene bastantes jugadores que andan en este juego, pero insisto, puede tener algún que otro fallo, y también se necesita una buena inversión de dinero para que puedas ser un jugador competitivo o jugar bastante tiempo para tratar de conseguir los cristales necesarios. Y sobre todo, si no quieres invertir dinero, lo más recomendable que puedes usar o tratar de conseguir son los simbiontes. Los simbiontes son los poderosos que te van a permitir también reventar por ahí a los demás. Estuvo jugando bastante bien por aquí Nashero, lo que estoy viendo, que pudo reventar a bastante, sobrevivió bastante, y es una buena opción, como lo comento, usar a los simbiontes. Hacen buena cantidad de daño, bastante buenos, y revientan también a los demás dinos. Arrancamos bien, comenzamos con una poderosa victoria, como siempre gracias a la ayuda de Nashero. Aquí arrancamos con la siguiente batalla, seguimos con el poderoso apoyo de Nashero, así es que tenemos en esta ocasión una de conquista de puntos. Cuando es así, aparecemos rápidamente con el poderoso reportero, que para los que llevan tiempo en el canal seguro que lo conocen.
en los inicios de este juego, bueno, cuando yo traje algunos videos, era el poderosísimo reportero quien más protagonismo tenía. Regularmente solía morir muy rápido, sí, lo sé, pero a pesar de ello no, bueno, que este viene con sigilo, hacía su trabajo. Por ahí nos vamos, un buen venenazo y me siguen dando un poquito más y se muere. Ojo, que iba a disparar y me iba a matar prácticamente yo solo. Un poquito más y por ahí un poderoso disparo que hace buen daño. Ojo, que me vuelven a atacar. Pero es bastante recomendable, como lo comenté en la partida anterior. Si no quieres invertir dinero, algo muy bueno que te va a rendir en algunos solamente, porque tampoco es que todos sean totalmente buenos, es que tengas por ahí el uso de simbiontes. Por ahí vamos a aventar ahorita un venenazo. A ver, vamos a ver dónde viene por aquí. No lo sé, ahora sí. Por ahí vamos a aventar un buen veneno. Ahí mero, espero que le dé justo a los enemigos. Me están atacando, nos alejamos un poquito más. Y vamos a localizar a alguien que le podemos hacer buena cantidad de daños, ya que si le damos por ahí a un giganotosaurio, nos va a ser un poco complicado que se muera porque va a regenerar igual vida. Por ahí a ese sí le podemos dar, ahí no, también va a regenerar vida. Aquí hay varios dinos que pueden regenerar vida, no por con tiempo tal cual, sino como habilidad. Es decir, si tú utilizas la habilidad, pues va a ser cuando pueda utilizar solamente la regeneración de vida. Si no le das, pues no va a regenerar prácticamente casi nada de vida. Vamos, o nada de vida, solamente con algunas armas que se llaman chupacabras. Para los que ya llevan mucho tiempo en este juego también, y como lo mencioné, hay bastantes jugadores todavía que se encuentran activos, lo saben más que perfectamente eso. Está poniendo un poco complicado, vamos a usar a nuestro estegosaurio. El estegosaurio es uno de los mejores dinos que aquí me encantaba usar, así es que vamos para acá. Algo que no hay falla aquí es saber quién es tu aliado, debido a que solamente somos dos, ya que ya no hay la posibilidad de que se vea el nombre como antes. Aquí utilizamos el sigilo y ojo, cuidado que me están dando bastante, pero a pesar de ello tiene bastante aguante nuestro poderoso estegosaurio. Lo tengo a nivel máximo, así es que no hay problema. Por allí vienen más, vamos a tener cuidado porque si dejamos que conquisten todos los puntos, aquí se va a ver el verdadero problema. Aquí avanza bastante rápido si dejas que los demás conquisten los puntos. Vamos, cuidado. Vamos bien, utilizamos el sigilo. Cuidado, uy, me andaban bajando aquí. Ojo, cuidado. Avanzamos un poquito más, tenemos que ir a marcar los puntos porque vean qué rápido baja la vida, o bueno, el tiempo de la barra de color azul a comparación de la roja. Vamos, compañero, cuidado. Y aquí también te hacen estorbo algunos de tus compañeros dinos, así es que necesitas evitarlo. Si lo intentas traspasar, como en este caso Dino Squad, que te puede sobreponer, aquí no se puede. Un poquito aquí, cuidado, lo vamos a reventar y ponemos también aquí en el punto para tratar de matarlo. Algo bueno que implementaron hace ya tiempo son las armas estas, que también son relativamente gratis. También puedes conseguir los recursos necesarios para poderlas adquirir, pero a comparación de antes que solamente te permitían las de cristales para que fueras un poco más pro, ahí sí era un poquito más complicado. Vamos a dar unas cuantas mordidas. Bien, tenemos un poco conquistado el mapa. Nos falta marcar el punto C y el punto B. Solamente tenemos 2 puntos conquistados. Ojo. Este no sé si es enemigo. Sí, es enemigo. Bien. Maravilloso, vamos bien. Nashero juega bastante bien. Está aguantando bastante también. Y marcando puntos. Vamos a saludarlo por acá. Y bien, maravilloso. Algo que me había gustado bastante de este juego cuando recién comencé era por el tamaño de mapa, que está más amplio. Tienes más variabilidad en cuanto a los dinos que tienes. Tienes voladores. Tienes ahí que se sumergen bajo tierra. Es una diferencia que le hace falta por ahí a Dino Squad. Sin embargo, está bastante bien, ya que está bien optimizado para que puedas conseguir todo prácticamente sin necesidad de invertir dinero. Puedes hacerlo, pero tampoco es que se vea tan reflejado la inversión de dinero. Bueno, no sé si existe algún tipo de bug, tal vez, creo que no. Por el momento desconozco que exista algo así. Está abandonado el juego, sí, pero a pesar de ello te ofrece un avance sin necesidad de invertir dinero, solamente invirtiendo buena cantidad de tiempo para poder subir, a comparación de este. Puedes conseguir prácticamente todo si le inviertes buena cantidad de dinero, y a pesar de que seas bajo nivel, puedes comprar todo. Ojo con este, que este sí nos puede dar problemas. Vamos a girarlo, le damos un poco de vuelta y tratar de darle por donde no tiene el escudo, y le damos unas buenas mordidas. Ojo, bien, maravilloso, vamos bastante bien. Esta vez nuevamente nos llevamos una poderosa victoria, y es gracias a Nashero otra vez. Comenzamos el tercer enfrentamiento nuevamente con el poderosísimo apoyo de Nashero. Este mapa es uno de los buenos que me gustaba antes, o que quería probar, aunque regularmente ahora no me gusta tanto, pero es bastante bueno. Es uno de los últimos mapas que trajeron en la actualización y ya hacía falta.
algo que tengo que reconocer es que por lo menos en todo este tiempo es este juego el que más ha tenido actualizaciones a comparación de Dino Squad, que también ayuda bastante, y algo que te permite tener una lista de amigos que no le vendría tampoco nada mal a Dino Squad que la pudieran ofrecer, que ya te facilitaría más que compartir código, simplemente lo ves en línea conectado y decides invitarlo. Vamos para allá, ya casi llegamos a nuestro primer objetivo. Ojo con este que no sé qué es, vamos a reventarlo bien. Y por aquí tenemos el escudo también, que viene maravilloso. Imagínense si eso estuviera en Dino Squad. Tal vez estaría un poco roto, así es que no lo sé. Yo creo que así estoy bien también. Este escudo te refleja una buena cantidad de daño, así es que bueno, sería algo a considerar bastante si se metiera así en Dino Squad. Yo creo que más simplemente con que tenga un chat tal vez de texto. No lo veo. No, efectivamente no está por acá. Ahora sí vamos a reventar a este, me paralizó, pero activé mi escudo, así es que no pasa nada. Tenemos, creo que este es un túnel, sí, es un túnel que no me había dado cuenta que aquí está. Como lo menciono regularmente, no he podido jugar mucho este juego. Puede ser que todavía tenga por ahí algún otro fallo. Anteriormente había un clan, que era el clan Black. Pero debido a que también llegó a ser un poco decepcionante por el tipo de fallo que tenía el juego, en cuanto a lag y demás cosas, ya no decidieron jugar también tantos jugadores como antes lo había. Hubo un tiempo en el cual sí hubo bastantes y se podían crear tal cual los clanes. Creo que me hice daño yo solo, sí, me hice daño yo solo. Creo que ahora sí lo puedo atacar, o no sé, creo que me estoy haciendo daño yo solo, sí. También me estaba haciendo daño yo solo. Utilizamos el escudo y vamos a reventar. Utilizamos sigilo también y vamos un poco más. Maravilloso. Este también es malo, me estaba dando unas buenas mordidas. Y bien, ahora sí, tener cuidado, tenemos los puntos marcados. Aquí puedes simplemente marcando los puntos, te avientas fácilmente ganar, sin necesidad de hacer tanto lo demás. Bien, un poco más por acá. Y como lo mencionaba acerca del clan, hubo bastante surgimiento también de clanes aquí, el cual inclusive fomentaron aquí la opción de crear un clan. Pero yo ya no, bueno, pues prácticamente lo abandoné también. Muchos jugadores también que pertenecían al clan Black también lo abandonaron, así es que si el juego todavía pudiera hacer que reviviera un poco, es decir, también surgieran más jugadores, o los que juegan este juego todavía quisieran crear un clan, podemos crear el clan nuevamente Black, pero tendría otro diseño. Y eso lo comento porque hace un poco Nashero me comentó acerca del clan, y lamentablemente yo ya no hacía las letras, el diseño tampoco del texto, por eso quedaba así, pero que tengo que admitir que este diseño de texto quedó bastante épico. Me gustó bastante el diseño que tenía, pero yo ya no lo hacía. Este diseño era usando un tipo como de clave con otro tipo de texto, de teclado, no estoy muy seguro. Muy bueno, por cierto, no digo que sea malo. Era muy bueno y por eso quedó con este tan increíble diseño. Pero si ahora se quisiera crear otro clan con otro diseño de texto, sería lo recomendable, debido a que no podría diseñarle su texto, su nick, con ese diseño que se encuentra por ahora. Arrancamos con el poderosísimo encuentro final. Nos sigue apoyando el poderosísimo Nashero y vamos a comenzar nuevamente con nuestro poderoso aquí T-Rex. Se ve bastante bueno, era también uno de los dinos que antes más impresionaban. Vean que tiene alguno que otro fallo, no me deja aparecer. Antes inclusive le dabas y no te dejaba aparecer. Es un buen juego, puede tener por ahí algunos que otros fallos, pero también te sirve para pasar el rato si es que lo quieres tomar como alguna otra opción, a veces para jugar con más dinosaurios. Y lo menciono, es bastante bueno, pero para poder subir y tomártelo en serio necesitarías invertir una buena cantidad de dinero para que valga la pena y te vuelvas poderoso o puedas tener un poco más de ventaja sobre los demás. Bien, muy buena. Regularmente a ellos, que este simbionte, que también ya no me acuerdo cómo se llaman debido al tiempo que ya he dejado de jugarlo, con las chupacabras suelen ser muy letales, y es que encima se le habían implementado lo de los módulos, lo cual también te daba bastante más ventaja, pero también cuesta cristales. Así es que bueno, pues esto ya no lo hace tan agradable. Cuando no inviertes dinero no lo hace tan agradable, porque sí que da más ventaja a los que pueden invertir dinero para los cristales. Ojo aquí, apareció alguien más. Oh, bueno, que se quedó encerrado, qué bueno. Me andaba matando si es que no lo había visto. Pensé que era aliado. Pero insisto, en caso de que pudiéramos jugar nuevamente y tratar de traerlo más al canal, veríamos si se puede crear nuevamente algún clan acerca de este para poder tener nuevamente más potencial y poder reventar a los demás enemigos, que hay clanes muy poderosos. Aún desconozco si existen todavía los de antes. Recuerdo aún que existían los más letales como AP, TW, entre otros.
pero muy fuertes. Aquí hay jugadores que incluso pueden llegar a tener 15, 20 jinetes y bueno, también obviamente con sus respectivos dinos muy chetados, lo cual casi parece imposible de vencer, pero hay muy jugadores muy letales. Vamos para allá, nuestro compañero necesita ayuda. Vamos, compañero, vamos, ya casi llegamos. Vamos, ya casi llegan nuestros refuerzos. Creo que no llegan, sí llegan. Vamos, compañero, Cuidado, compañero Nashero, que te quiere matar, Bien, maravilloso. Muy buena, compañero. Aquí no puedo poner un escudo, lamentablemente no tengo escudo con este. Pero con el que tengo escudo es solamente con el simbionte, con el pequeñajo también. Es con el único que puedo poner escudo. Aquí sí puedes proteger también a tus aliados, pero solamente tratando de reventar al enemigo. Aquí, ojo, vamos a reventar a ese. Lo atacamos por ahí. Un poco más de misiles y mueren rápido. También me falta un nivel para poder subir al máximo a nuestro compañero T-Rex. Creo recordar que costaba 25 millones, pero hace tanto tiempo que no lo sé. Y actualmente ya me parece que son 45 millones lo que cuesta poderlo subir al último nivel. No sé si cambiaron los costos o siguen los mismos y simplemente no recordaba cuánto costaba. Vamos aquí a tener cuidado. Esto regularmente le hace un poco de daño. Y ya, bueno, que lo que acabo de decir lo hago mal. Y encima me está... Ahora sí, compañero. Ahora sí. Escudo. Y se mata él solo. Bien. Por poco y me mataba. Cuidado, compañero. Vamos, yo te cubro. Lo reventamos. Bien, maravilloso. No murió nuestro compañero. No murió. Aquí sigue. Hola, compañero Nashero. Hola, compañero. Vamos, un poco más por acá. Ya casi los matamos. Una vez que lleguemos a los 25 que reventemos, con eso basta. Cuidado, compañero, cuidado. Ahora sí, por aquí. Atácame a mí, compañero, atácame a mí. No, a mí, atácame. Ahora sí me muevo porque se me acaba. Bien. Un poco más. Como verán, es bastante bueno. Para los que aún no lo conocían y para los que ya lo conocían, lo sabrán perfectamente que es bastante bueno. Más para los que lo siguen jugando, más que Dino Squad. Un juego muy bueno también para pasar el rato y más cuando ya tienes dinos a buen nivel. Ya estamos prácticamente a nada de reventar a todos. Por ahí viene, me parece que es un gigantosaurio. Utilizamos el sigilo, esperamos a que se posicione un poco mejor. Y ahora sí, lo reventamos. Tiene poca vida regularmente. Antes aguantaban creo que un poco más, o no lo sé. Ahora sí, utilizamos por aquí el escudo. Que vean que no me dejó o no lo mató justo a tiempo. Todavía atacó un buen rato. Así es que eso es uno de los fallos también que suelen tener. Si puedo conseguir la tortuga en caso de que quisiera jugar más, estaría de lujo, pero insisto, no lo sé si... Escudo. Bueno, que no hizo ni falta el escudo. Les llevamos otra poderosa victoria, una ventaja que las partidas suelen ser más cortas, más rápidas, pero depende también de qué tan bueno puedas ser en el juego, porque muchas veces si te toca un clan enemigo, te avientas hasta prácticamente los 10 minutos que también creo recordar que son de batalla. Ese es algo de la dificultad que te puede poner el juego, lo que te va a facilitar un poco más las batallas o te puede hacer que duren más a comparación de Dino Squad, que bueno, sí, si matas a todos más rápido también lo vas a conseguir, pero es un poco más difícil vencer a los bots que aquí. Espero que hayan disfrutado de este video, espero que les haya gustado y espero que también lo tengas a consideración sabiendo los pros y los contras de este juego si lo quieres intentar jugar o en caso de que ya tengas una cuenta y siga siendo muy poderoso, es aún mejor. Y muchísimas gracias a Nashero por su poderosísima participación en este video y su colaboración tan poderosa en las batallas. Recuerden portarse muy bien y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.